Mateo capítulo 25, verso 14. Mateo 25, 14. Mateo 25, verso 14 dice así: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegado también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y el que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Y al siervo inútil, echado en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Extraordinario pasaje. Y cuando Jesús utiliza una parábola, está usando un lenguaje figurado. Está utilizando un ejemplo. De hecho, el versículo 14 dice: porque el reino de los cielos es como. Ese como está haciendo una comparación. ¿Me está siguiendo? ¿Cómo es el reino de los cielos? Como un hombre que, yéndose lejos, llamó a su siervo y le entregó bienes. Diga conmigo: bienes. Muy bien. Quiero decirle esto y preste atención. La iglesia está compuesta por 4 clases de personas. ¿Cuántas? Los que están de paso, diga conmigo, los que se quedan y no hacen nada. Los que hacen, ¿qué hacen? Los que hacen, ¿qué hacen? ¿Entienden, no? Hacen que están haciendo, pero... Los que hacen por los que no hacen, o sea, los que trabajan y sirven con compromiso. 4 tipos de personas. Los que están de paso, los que se quedan pero no hacen nada, los que hacen, ¿qué hacen? Y los que hacen por los que no hacen, o sea, los que tienen un compromiso. Quiero decirle en esta noche que esta parábola no tiene que ver
con la salvación. Primero y principal, vamos a sacar el punto de la salvación. La salvación ya está dada. La salvación es gratuita, es indiscutible. No vamos a entrar en ese meollo absurdo de creer que la salvación se obtiene por medio de las obras. No. Usted no tiene que hacer nada para ser beneficiario de la salvación. Ya lo hizo Cristo en la cruz del Calvario. ¿Estamos de acuerdo? Jonathan Edwards, ese gran reformador, dijo: en nada hemos contribuido para nuestra salvación, en nada, excepto el pecado nuestro que la hizo necesaria. Si hay algo que pusimos para la salvación fue nuestro pecado. ¿Estamos de acuerdo? Aquí la parábola de los talentos no habla de salvación, sino que habla de gestión de reino. Es pura gestión, es pura, vamos a ponerlos en estos términos, vida cristiana. Y al título del mensaje, si bien voy a hablar de la parábola de los talentos, le puse accionistas del reino. ¿Se anima a repetirlo para que le quede? Accionistas del reino. Usted sabe lo que es un accionista, ¿no? Es alguien que contribuye con un capital a una causa común que luego va a dar un rédito. Vamos de vuelta. Es una persona que invierte un capital, ¿sí?, en un grupo de personas para que luego eso genere otro capital mayor y beneficie a las partes. Quiero decirle que nosotros, así tal cual como usted nos ve, somos accionistas en el reino de Dios. De hecho, la parábola tiene un vocabulario de gestión, de administración. Note usted, por darle algunos detalles, menciona banqueros, diga conmigo banqueros, menciona intereses, menciona talento, que era el peso de una moneda de esa cultura y de ese contexto histórico. Menciona que arregló cuentas. Vale decir que Jesús está utilizando aquí un lenguaje que tiene que ver con la gestión económica, con el mundo de las finanzas. Mire de lo que se va a proveer Jesús para hablarnos y va a decirnos: igual es el reino de los cielos. Igual. No podemos ser esquivos y evasivos a este lenguaje. Hoy es como que nos hemos familiarizado, yo no sé si es por la crisis que atraviesa el país o qué, pero en cualquier lenguaje, en cualquier vocabulario se pueden encontrar palabras como devaluación. ¿Ha escuchado eso? Y estamos en una devaluación, recesión y todo este tipo de palabras que tienen que ver con la jerga y con el léxico de la inversión y de la economía. Y usted tiene que saber que la Biblia también aborda esos temas. ¿Hay alguien ahí? Muy bien. Vamos al verso 14. Mire lo que dice, por favor, acá. Dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Les entregó. Y no dice el texto que les pidió nada a cambio. Les entregó, les dio, les otorgó, les regaló. El Evangelio, hermanos queridos, te confía riquezas. Pero no estoy hablando de estas riquezas efímeras de aquí abajo, de la tierra. Todo lo que hay aquí abajo es aserrín, que el fuego se lo devorará algún día. Te estoy hablando de riquezas en el plano moral, riquezas en el plano espiritual, riquezas en el plano humano, riquezas en función a la virtud de la persona, a lo que la persona en sí misma es. Ya la persona en sí misma, con la capacidad que Dios nos ha concedido, darnos el libre albedrío, darnos la voluntad, darnos la conciencia de Él, darnos el raciocinio, habernos hecho a imagen y semejanza, ese ya es una riqueza
que Dios nos confió, el hecho de poder respirar, el hecho de poder andar sobre la tierra, el hecho de poder tener salud, el hecho de poder conformar una familia. Dígale al de al lado, yo soy rico. Claro que hay veces en esta vida nos toca ganar, hay veces nos toca perder, hay veces los afectos se pierden, hay veces las relaciones se rompen, hay veces sufrimos pérdidas que tienen que ver con el plano sentimental, con la pareja, con la relación. Claro que sí, aún con los hijos hay veces, hay desprendimientos, pero déjeme decirle que el Evangelio nos ha confiado las riquezas de hacernos conscientes de que tenemos la vida y que la valoramos. Quiero decirte que de lo que está hablando de riquezas, la parábola es del capital humano, no otro capital. El dinero es efímero, hoy está y mañana desaparece. Note usted que nosotros venimos al Evangelio sin nada y Dios nos da todo. Venimos al Evangelio sin nada y Dios nos da todo. Todo lo que el pecado nos robó, todo lo que la mala vida nos arrebató, el Evangelio lo restituye todo, ¿verdad que sí? Algo nos ha restituido el Evangelio, el amor, el perdón, la familia, como dije hace un momento, y cuántas otras cosas más. Acá lo interesante es que Dios nos llamó a usted y a mí y nos entregó bienes. Y el verso 15 va a decir algo interesante, y es aquí donde me quiero detener un momento. El verso 15 dice, a uno le dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y note usted esta expresión, y es muy importante que la resalte. Conforme a su capacidad. El que se le dio 5 talentos, evidentemente no tenía la capacidad que el que se le dio 1. Dios que nos conoce, Dios que sabe lo que somos cada uno de nosotros, nos da responsabilidades en la vida acorde al criterio que Dios tiene. Dios sabe qué puede poner sobre tus espaldas, qué responsabilidad te puede comprometer en la vida, qué sabe que te puede aplastar o qué podés sobrellevar. A cada uno le da conforme a su capacidad. Yo no tendría capacidad a lo mejor de determinada labor o determinado oficio, pero tengo la capacidad de estar hoy aquí hablándole a usted. A cada uno nos va poniendo en su tabla de ajedrez de acuerdo a la función de cada uno. Dice que a cada uno conforme a su capacidad. Ahora, lo que yo quiero esta noche decirte es que algo de capacidad Dios te otorgó. No existe ser humano que transite sobre la tierra que no tenga capacidad para algo. Eso es un absurdo pensar de que hay personas que están por estar y respiran por respirar en la vida. Todos tenemos algo para dar, porque a todos Dios nos ha provisto y nos ha capacitado para poder bendecir a otros. De hecho, el mandamiento a Adán, en el capítulo 1 de Génesis, es señoread sobre la tierra, sojuzgadla, gobernad sobre ella. Mire, el hombre, el primer hombre, ya Dios le dio la capacidad de gobernar sobre los animales de la tierra, sobre los peces del mar. El tema es que el pecado hizo que ese proyecto y ese propósito divino se alterara. Y el hombre, en vez de señorear la tierra y gobernar la tierra y los animales y todo, se dio vuelta. Y ahora la tierra es la que gobierna y nosotros somos gobernados. Si no, mire cómo el hombre, alguien que cierre ahí por favor, cómo el hombre pudiere controlar el clima, cómo el hombre pudiere controlar la naturaleza, cómo el hombre
pudiere controlar las bestias, las fieras del campo. Es imposible. Usted note que el pecado nos ha relegado nuestra posición y ha invertido la cuestión. Pero eso no significa que ha sido anulado la capacidad que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. A cada uno le dio conforme a su capacidad. Quiero decirte que Dios te dio un potencial y sos único en tu versión, único, irrepetible. Alguien podrá hacer lo mismo que vos, alguien podrá desarrollar el mismo talento que vos, pero vos sos único en lo que vas a hacer. ¿Hay alguien ahí? Y otro detalle que quiero dejar en esta noche plantado es que Dios no te va a pedir algo que no esté a tu medida. Dios no te va a pedir cuentas de algo que vos no tengas capacidad para dar. Por eso es que a cada uno le dio, como decía un amigo, cada monito a su palmera. ¿Sí? Lo interesante es que uno debe descubrir a qué nos llamó Dios. ¿Para qué nos llamó Dios? Y esa es la búsqueda incesante que cada uno de nosotros en la vida cristiana tenemos que emprender y descubrir. Voy a hacer el repaso. Dios nos entregó bienes, dice la parábola. A cada uno nos da conforme a nuestra capacidad. Si Dios te dio la capacidad de ser padre, bueno, ejercela, desarrollala, trabajala, perfeccionala y sé el mejor padre. Si Dios te dio la capacidad de ser un esposo, bueno, sé el mejor esposo, el mejor marido, contenedor, amante, sustentador, etcétera, etcétera. Y así podríamos decir en cada rol que nos toca vivir a cada uno, en el rol familiar, en el rol social, en el rol del servicio a Dios. Verso 16. El que había recibido 5 talentos fue, negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Ahí está la cuestión. Ahí está la cuestión. ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te dio? Pregúntale al de al lado, a 2 o 3. Acá yo no estoy hablando, ni tampoco me estoy suscribiendo solamente al servicio dentro de la iglesia. No estoy hablando de la parroquia. No estoy hablando del servicio aquí entre hermanos y demás. Aquí estoy hablando, ¿qué estás haciendo en tu vida con lo que Dios te dio? ¿Sí? Ya que Dios algo nos entregó, un bien, un capital humano, ya que a cada uno nos ha dado conforme a la capacidad que, bueno, Dios la sabe, nosotros no somos quienes para juzgar. Mirá, aquel no califica, no llega, no sabe, no le da la cabeza. No somos quienes para juzgar esas cuestiones. Dios sabe a cada uno cómo nos da, cómo nos entrega, cómo nos comisiona. Lo interesante es que uno le dio 5 talentos. Fue, negoció y ganó. Es la ley del trabajo. Vamos a ponerlo en estos términos. Dios nos llamó a ser multiplicadores de lo que nos dio. Fue, negoció y ganó. La responsabilidad, la administración de la vida. No se quedó relegado, se movió, actuó bajo la responsabilidad, se esforzó, gestionó, movió las piezas, manejó el capital. Y como estamos hablando en estos términos, voy a decirle algunos principios del mercado financiero. Hay gente que sabe del tema y dice que el dinero cuando está detenido
es un dinero que se desvaloriza, que pierde su capital. Entonces los que entienden de la finanza constantemente están moviendo, invirtiendo y comprando y vendiendo. Y donde ven una oportunidad invierten allá. Y cuando eso les genera un rédito van e invierten en otro lado. ¿Qué hacen? Mueven. Hacen que el dinero sea líquido, que vaya y venga, que fluya. Porque cuando el dinero está detenido, ¿qué pasa? Se desvaloriza. Ahora dice, note usted el término bíblico, que ya desde tiempos de antaño se enseñaba cómo se debía manejar un capital. Fue, negoció y ganó. Y está hablando en términos, vuelvo a repetir, económicos, comparando el capital humano. A mí me apasiona esa gente que cuando encuentra a lo que Dios lo llamó, va y se perfecciona y estudia y quiere aprender más y quiere ser y perfeccionarse en lo que hace y quiere ser experto a lo que Dios lo llamó. Eso es extraordinario. Si es a la música, Si es a la enseñanza, capacitarse para ser el mejor maestro. Si estudia idioma o lenguas extranjeras, que viaje, que se empape de la cultura, que sea el mejor hablando en otro idioma, en otra lengua. Y así sucesivamente, el que sabe hacer determinada cosa o determinada área, bueno, perfeccionate en eso, pero sé el mejor en eso. Negoció y ganó. La iglesia está llena de talentos, de gente que no solamente ha sido regenerada, ha nacido de nuevo, ha tenido una experiencia con Cristo, sus pecados han sido perdonados, pero hay gente que está con un potencial encapsulado. Hay gente que tiene ahora la mente limpia, que tiene la mente de Cristo, que ahora tiene un criterio de la vida, que tiene un agudo sentido común de las cosas. Sin embargo, que la tenemos allí relegada, entretenido en la religión, atado a una estructura, atado a una ortodoxia que no lo conduce a nada. Todo lo que sos y todo lo que tenés, lo tenés que invertir para el reino de Dios. Yo siempre entiendo esto, de que cuando me tocan vivir circunstancias en la vida, sean buenas o sean malas, por algo Dios me las permite vivir, algo me quiere enseñar, algo de positivo deja en mí, para luego yo poder volcarlo en alguna otra circunstancia. ¿Está entendiendo lo que le digo? Dios nos confió bienes. Bueno, ¿qué estamos haciendo con ese bien? Vos pensá esto, que la vida pasa rapidísimo, los años pasan rápido. Y mientras estamos aquí, el libro de Eclesiastés dice, ocasión y tiempo acontecen a todos. Vuelvo a repetir, ocasión y tiempo acontecen a todos. Porque hay un mito y hay un dicho popular que dicen, no, se me pasó el tren de la oportunidad, se me pasó el tren de la vida. No, y bueno, eso es para aquellos porque tuvieron la posibilidad de estudiar, llegaron a tal o cual posición porque tuvo alguna palanca o porque los padres le pudieron pagar o porque negociaron o transaron con tal o cual. Tenemos ese concepto equivocado de que hay veces a la vida se llega a determinados lugares trepando o tomando atajos o con la picardía de la ventaja. Sin embargo, la Biblia dice algo totalmente distinto. Ocasión y tiempo le acontecen a todos. Está los que aprovechan el momento o los que no les interesa y luego ya es demasiado tarde. Hoy es tu oportunidad de ver qué capital humano tenés dentro tuyo, ya que Dios dice en su palabra que a cada uno nos ha dado un talento conforme a nuestra capacidad. ¿Hay alguien ahí? Este fue muy inteligente
y le dieron 5 talentos, buscó dónde podía invertirlos y eso le generó ganancia. Recuerdo hace unos años un muchacho amigo se había quedado sin trabajo y le habían pagado una pequeña suma de dinero, pero muy ínfima, muy pequeña, de dinero. ¿Y ahora qué vas a hacer?, le dije yo. ¿Estás sin trabajo? ¿Qué vas a hacer? Y me dice, y hay que darle de comer a la familia. Así que se fue al mercado central, compró remeras, compró medias, compró ropa deportiva, y a todos sus conocidos y a toda la familia y a todo el mundo, él les vendía. Y con esa ganancia fue y compró más. Y siguió vendiendo y se hizo una lista larga de clientela. A algunos les fiaba, a otros le daba a pagar en cuota. No tengo para comprarte, te quisiera ayudar, no importa, yo te lo doy, después Se hizo una cadena. Y así se puso un negocio. Vendiendo en la calle. Le dieron un talento y lo multiplicó y ahora se dedica al comercio. ¿Hay alguien ahí? Y yo te estoy hablando en términos netamente económicos y netamente de dinero. Pero es igual, según Jesús, en el plano humano. Por eso vuelvo a preguntarte, ¿qué estás haciendo con lo que Dios te dio, con lo que Dios te confió? No todos a lo mejor pueden predicar, pueden hacer una exposición bíblica como yo, pero vos a lo mejor tenés algo que yo no tengo. A lo mejor vos tenés el carisma de entrarle a la gente desde otro lugar, visitando a un enfermo, consolando a un herido, dándole un pedazo de pan, un sándwich a alguien que está en la estación. No sé cuál habrá sido la capacidad que Dios vio en vos o el talento que depositó. En mí depositó uno y trato cada día de multiplicarlo, pero a vos algo también Dios te dio. El verso 18 dice, miren, pero el que había recibido un talento, porque esa era su capacidad, fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. Se parapetó y fue y lo escondió. Y el versículo 25 nos revela por qué hizo eso. A diferencia de los otros que fueron y lo negociaron, lo invirtieron, le generó rédito. ¿Por qué fue y lo escondió? El verso 25 lo explica bien. Dice, ¿me sigue? Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. ¿Cuál fue el problema de este que recibe un talento? Tuvo miedo. ¿Y qué hizo? Escondió. No, note usted cómo el temor lo anuló. El temor, ¿y si invierto y me va mal? ¿Y si pierdo lo poco que tengo y lo poco que me dieron? Y si gasto mis años en las cosas de la iglesia y la invierto en la gente y después me traicionan. Y es que está ese dicho, el que no arriesga, no gana. Es que hay gente que por temor, y quiero decirle que un 99% de los temores se llaman supuestos. Voy de vuelta. El 99 de nuestros temores, el 99% de nuestros temores son supuestos. ¿Y si me pasa esto? ¿Y si me roban? ¿Y si me asaltan? ¿Y si me entran? ¿Y si pierdo? ¿Y si me enfermo? ¿Y si esto? ¿Y si lo otro? ¿Y si nadie me... Solamente un 1% se puede sustentar un temor en algo lógico, razonable.
No estamos viviendo en una burbuja, no es que lo quiero evadir de la realidad, pero la mayoría de nuestros temores jamás se cumplen. ¿Se dio cuenta de eso? Hay un ínfimo porcentaje de lo que tememos pueda ocurrir. El temor siempre se solventa en los supuestos. ¿Y qué si esto? ¿Y qué si no pasa nada? Entonces que debió haber invertido y debió haber obtenido el resultado, por miedo lo escondió. ¿Será que estás escondiendo algo por temor? ¿Y nunca va a pasar eso que temes? Y te perdés la oportunidad. Bueno, ese es otro punto que viene ahora. Mire lo que dice el verso 21. Es extraordinario este versículo. Vamos con el que invirtió. Del otro no me interesa mucho hablar. Verso 21. Su señor le dijo, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Esa expresión es auténtica. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho. Note usted que la vida cristiana va en una escala ascendente. Si en esto vos respondés, si en esto calificás, si en esto Dios ve que sos bueno, ¿qué hace Dios? Te promociona y te va confiando cosas mayores, ¿sí? Y si ve que en esas cosas mayores vos podés ir ascendiendo, te va a poner en ligas mayores y así sucesivamente. ¿Cómo empiezan los jugadores de fútbol? ¿En dónde? En las inferiores. Y lo van viendo y lo van probando y lo van haciendo jugar y demás hasta que la persona llega y explota su talento. Hay quienes quieren administrarlo mucho, pero ni siquiera se los ve en lo poco. Y quiero decirte esto, es Dios quien te promociona. Es Dios quien te lleva de niveles. Es Dios que te transita por esa escala ascendente. No se pueden alterar los niveles. No se puede cortar camino. En Dios no se puede hacer esas cosas. Es Dios que te va confiando. ¿Se entiende? Yo conozco amigos, pastores, colegas, que pretenden tener iglesias grandes, que pretenden autopromocionarse, tener ministerios, etcétera, etcétera, pero vos no los ves que muevan un pelo, vos no los ves que ellos hagan lo poco fielmente. No saben cuidar de un rebaño de 50, de 100 personas, pero quieren miles. Es un absurdo. No quieren pagar el precio. No quieren empezar de abajo. A mí me gusta porque esta parábola revela la intencionalidad del corazón de los hombres. Y Dios dice, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Si respondiste bien en estas cuestiones básicas, bueno, entonces estás preparado para cosas mayores. Yo creo que la iglesia tiene una posibilidad de crecer a cosas mayores. Voy a decirlo de vuelta. Creo que la iglesia tiene la posibilidad de alcanzar cosas mayores. Dile al de al lado, vos te están hablando, despertate. Sé fiel en lo poco. Lo poquito que hagas, hacelo con amor, hacelo con entrega, hacelo con cuidado. Hoy estábamos hablando con Damián de las aulas de arriba, ¿no? Y vio que hay veces, claro, en las aulas van maestros con los niños, van las células, se hacen estudio de la Biblia, se moviliza gente por la iglesia. Y viene un líder y se confronta con un maestro y dice, me dejan toda el aula sucia y bueno, limpiala. Si al lado, limpiala. ¿Sabe lo que a mí me gusta? Que se peleen por esas cosas. Porque eso me habla de que transita gente. ¿Para qué quiero un aula inmaculada donde esté toda la sillita ordenada, todo limpito? A mí me gusta que esté todo desordenado, que las sillas vayan y vengan, que se movilice gente, porque eso significa que hay movimiento, hay tránsito y hay crecimiento. Eso es lindo. Sobre lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Acá hay un detalle interesante.
Dios pide cuentas. Si te dio un talento conforme a tu capacidad, a otros 5. Al que le dio 5 le va a pedir por esos 5. A vos te va a pedir a lo mejor cuentas por una cuestión. A mí me va a pedir por 200 cuestiones. A vos te va a pedir por los 3 o 4 que la tengas en la célula. A mí me va a pedir por los cientos de personas que vengan a la iglesia y por los que vinieron y no están y por los que nunca vinieron y deberían haber estado aquí. Entonces al que le dio 5 talentos le va a pedir por los 5. Al que le dio 1 le va a pedir por 1. Quédate tranquilo que a todos Dios nos va a pedir cuenta. Verso 26 y 27. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías, esto es para el que le dio 1 y no lo aprovechó, sabías que ciego donde no siembro y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiese recibido lo que es mío con los intereses. Dios no quiere perder. Dios de hecho no pierde. ¿Sabe qué hizo este siervo negligente? Que recibió un bien en la vida, lo recibió de regalo y por miedo fue y lo escondió y no hizo nada. Devaluó el capital espiritual de Dios. Los otros 2 acrecentaron el reino. Este lo devaluó. Si lo pongo en términos espirituales, vamos a decir que los otros 2 multiplicaron. Note usted que no sumaron, multiplicaron. Sumar hubiera sido que si a uno le dieron 5 talentos, hubiera obtenido 6 o 7, ¿no? Pero le dieron 5, ¿y cuánto devolvió? Tenía 10 en total. Multiplicó. Porque en Dios las cosas no se suman, se multiplican. Y eso es más a nuestro favor. Fíjese que cuando habla Jesús que le da de comer a 5.000 personas y habla de los 5 panes y 2 peces, no dice la suma de Jesús para darle de comer a la gente, dice la multiplicación. Eso es extraordinario. Porque Dios no te suma, te multiplica. O sea que te da más de lo que podemos llegar a tener por nuestros propios medios. Ahora, ¿qué hizo este? Le devaluó. Quiero ponértelo en estos términos bien básicos. Si Dios te bendice con algo, a alguien tenés que bendecir vos. Voy de vuelta. Si Dios te bendice con algo, a alguien tenés que bendecir vos. Yo tengo una persona que cuando hace dulce, siempre me trae un frasquito de dulce. Hace dulce con fruta, casero. Y yo le digo, bueno, no, pero no se moleste. No, yo tengo que compartir la bendición, me dice. Y cuando llegamos a casa le damos a la galletita con la bendición. Y qué lindo corazón, de que cuando Dios te da, vos puedas abrir la mano y decir, no, tomá porque Dios me dio. Esto es en todos los términos de la vida. Jesús lo puso en los términos del Evangelio. De gracia recibisteis, dad de gracia. ¿Cómo estabas vos antes? Ponete a pensar. Y Dios te envió a alguien para que te bendijera. ¿Y hoy dónde estás? Acá en la iglesia. Ayer escuché un título de un libro, que en realidad es un libro de testimonios. Yo pensé que era un libro de doctrina o de contenido bíblico, pero es un lindo libro de testimonios de gente que fue transformada. Y el título del libro interesante se llama Ángeles en tus tumbas, que de hecho voy a usar el título para hacer un mensaje, para hacer un sermón. ¿Y a cuántos ángeles Dios envió a tus tumbas?
A ver, te lo voy a poner en estos términos para que lo entiendas mejor. Cuando Jesús estaba en la tumba, hubo unos ángeles que le dijeron a las mujeres que buscaban a Jesús: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Jesús ya no está aquí. Hay gente que te va a ir a buscar a la tumba de donde Dios te sacó y los ángeles le van a decir: ya no está más. ¿No vivía acá Jorge? No, acá ya no está más. Jorge ha resucitado. ¿No estaba acá Pablo? No, ese Pablo murió, el otro Pablo resucitó en Cristo Jesús. Y así sucesivamente. Ángeles en tus tumbas, lo que quedó atrás y lo que ahora viene por delante. Todo lo que Dios trabaja e invierte en nosotros y lo capitaliza es para que nosotros podamos bendecir a otros. Voy a ir rápidamente porque entiendo que ya pasó la hora. Rápido. Romanos, no lo busques. Romanos 12, del 7 al 8, menciona algunos ministerios. Mirá, servicio. Romanos 12, 7 y 8. Servicio, enseñanza, exhortación, repartir, presidir, hacer misericordia. Hebreos 13, 2. Habla de la hospitalidad, de aquellas personas que pueden ser hospitalarias, hospedar gente, recibirlo en la casa, ayudarlo cuando necesitan. Primera de Corintios 12 habla de los dones espirituales, que también son talentos: sabiduría, ciencia, fe, dones de sanidad, milagro, profecía, discernimiento, lenguas, interpretación. Efesios capítulo 4, verso 11 habla de los 5 ministerios: apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores. Marcos 16, del 15 al 18, habla de los que predican, de los que sanan enfermos y de los que echan demonio o hacen liberación. Usted se da cuenta que todo el Nuevo Testamento está plagado de tareas, de ministerio, de servicio, de dones, de talentos que Dios ha dado a la iglesia para que la iglesia sea una mano abierta para repartir bendición. Te pregunto, ya que Dios nos dio a cada uno conforme a nuestra capacidad, ¿qué talento te dio a vos? ¿Lo estás invirtiendo o lo estás escondiendo? Yo estoy esperando aquel día que Dios me diga: buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Lo último, escucha esto. En la NASA, ¿vio dónde salen los cohetes? Estados Unidos. En la NASA hay un cartel en la entrada que dice así: está comprobado que el abejorro, ¿sabes lo que es el abejorro, no? Aerodinámicamente no puede volar por su peso, su tamaño y su cuerpo, solo que él no lo sabe. En reiteradas ocasiones te dijeron que no eras capaz, que no servías. Sin embargo, si tenés actitud de aprender y de refutar lo que una vez aceptaste sin cuestionar, todo tu potencial va a ser puesto en marcha y los mejores éxitos en la vida llevarán tu nombre. Esta frase es mía. También las velas tienen vida útil. Vos alumbrá hasta que te derritas.